Algunas escenas de este programa fueron grabadas nuevamente, incluyendo imágenes de las investigaciones. En Hollywood, un hombre muerto no es quien parece ser, y alguien huyó con la suma de $1 millón de una póliza. Los investigadores tendrán que probar que el asesinato era parte del plan. Un oficial mata a su esposa en un terrible accidente de auto. Pero los investigadores creen que él pudo haber planeado un homicidio. Un sencillo granjero es acusado de asesinar a su hermano, y un pueblo entero sale en su defensa, al igual que la ciencia forense. Se enfrentan todos los días a la muerte, con fragmentos de huesos, gotas de sangre y tejidos. Pueden reunir las circunstancias que causan la muerte de las víctimas que investigan. Cada víctima tiene una historia, y cada historia es parte del diario de un forense. Los nuevos detectives, casos estudiados por la ciencia forense. Diario de un forense. Su trabajo empieza cuando alguien muere. Los médicos forenses y los criminalistas saben que toda muerte deja marcas. Y reconocen un homicidio cuando lo ven. En la mañana del 16 de abril de 1988, la operadora del 911 en Glendale, California, atendió una llamada sobre un ataque cardíaco. El doctor Richard Boggs, un respetado neurólogo, hizo la llamada. Cuando los paramédicos llegan a su casa, él explica que la víctima era un paciente llamado Jim Hanson, quien tenía problemas cardíacos. La víctima tenía tarjetas de crédito a nombre de Hanson. Antes de llamar al 911, Boggs dijo que hizo todo lo que pudo para revivirlo, pero nada funcionó. Jim Hanson fue declarado muerto en la escena. En la oficina del forense de Los Ángeles se realiza una autopsia de rutina en la víctima. Allí se analizan 200 cuerpos cada día, y este era solo otro cuerpo en el lugar. Como el forense no encontró una causa evidente de la muerte, salvo por unas marcas en el corazón, aceptó el diagnóstico del médico de la víctima, el Dr. Boggs. Se declara que la causa de la muerte era un fallo cardíaco debido a una enfermedad del corazón. El cuerpo es entregado a John Hawkins, compañero y socio de la exitosa compañía de Hanson. Él viajó de California a Ohio para reclamar los restos. Mandó a incinerar el cuerpo como Hanson le había pedido. Hawkins, único beneficiario de su socio, recibió $1 millón de los $1.5 millones de la póliza de Hanson. Ese suele ser el fin de la historia. Pero esta apenas empezaba. 5 meses después, una agente de seguros cerraba el archivo de Hanson cuando notó algo extraño. El rostro de la fotografía de la autopsia no se parecía a la foto dada por el departamento de vehículos. Para confirmar, ella pide que se compare la huella suministrada con la de la autopsia. No había dudas. Eran 2 hombres diferentes, lo que hizo surgir 2 preguntas. ¿Dónde estaba el verdadero Hanson y quién era la víctima? La agente descubrió algo mucho más grave que un fraude a la aseguradora. Aunque son lugares adyacentes, la diferencia entre Glendale, California y el norte de Hollywood
es como la noche y el día. Pero la policía de Glendale se dirige a este lugar para resolver el misterio del cadáver que no era Gene Hanson. Según las huellas y un informe de personas desaparecidas, determinan que la víctima era un contador llamado Ellis Green. ¿Cómo es que se llama? Fue visto por última vez cuando salía de un bar en Hollywood el 15 de abril. Al día siguiente, fue declarado muerto con un nombre equivocado en la oficina del Dr. Boggs. El sargento John Perkins de Glendale trata de entender lo ocurrido. Llevaron una foto del cuerpo de Ellis Green tomada en la oficina del forense a su tía anciana y se la mostraron. Ella lo identificó como Ellis Green, su sobrino. Así que teníamos el verdadero nombre del cadáver, pero no sabíamos cuál era la causa exacta de la muerte. Demostrar cómo murió Green solo era la mitad de su tarea. También había que probar que el verdadero Gene Hanson estaba vivo. Pero ya habían pasado varios meses. Si Hanson estaba vivo, tuvo la oportunidad de hallar un escondite. John Hawkins, su cómplice en esta elaborada estafa, también había desaparecido junto con $1 millón. Por favor, quisiera comunicarme con... La policía se centra en hallar a la última persona que vio a la víctima, el Dr. Boggs. Hola, me imagino que es el Dr. Boggs. La policía lo busca para averiguar sobre el hombre que murió en su oficina. Boggs dice que fue un paciente suyo por años. Solo lo conocía como Melvin Eugene Hanson, o Gene. No tuvo razones para creer que se trataba de otro hombre. Confrontado con una orden, entrega los archivos de sus pacientes. Es mi responsabilidad. Si necesitan algo... El sargento Perkins revisa los archivos. Era posible que el doctor dijera la verdad. Los registros muestran que se había advertido a Gene Hanson sobre su condición, pero se negaba a seguir las indicaciones del doctor. Pero también era posible que el Dr. Boggs fuese parte de esta estafa y que los mismos registros fuesen falsos. Perkins observó 3 electrocardiogramas de hace varios meses. Se preguntó si estos de verdad mostraban la peligrosa enfermedad que supuestamente mató a Green. Le pidió a un cardiólogo que analizara las pruebas. El especialista dijo que mostraban una condición común que no era fatal. Perkins creía más que nunca que el Dr. Boggs había cambiado los registros intencionalmente, pero no podía probarlo. Pero halló lo que buscaba en los mismos exámenes, de forma que no solo un doctor pudiera entender. Una noche estaba en mi escritorio y miraba los electrocardiogramas y mientras lo hacía, la respuesta era muy obvia. Uno estaba completamente limpio. Otro tenía un tinte rojo en la mitad. Y el otro tenía el mismo color en toda la hoja del análisis. Y pensé de repente, están conectados. Así que los coloqué en el escritorio todos juntos y sí, encajaban perfectamente. Las marcas rojas que indican el final de un rollo formaban una línea continua en 2 de los 3 análisis, por lo que Perkins pudo colocarlos en orden secuencial. Pero cuando lo hizo, vio que las fechas que Boggs escribió en la parte de atrás estaban desordenadas y con meses de diferencia. Eran electrocardiogramas alterados. Mientras Perkins hacía el hallazgo, el caso avanzaba desde otro ángulo. Revisaré toda el área. La policía seguía las compras hechas con la tarjeta de Ellis Green. Las tarjetas de crédito del fallecido seguían activas y en uso. Los investigadores no sabían quién las usaba,
pero esperaban que fuese el verdadero Jim Hanson. Rastrean las tarjetas hasta una casa en Key West, Florida. El agente inmobiliario confirmó que el inquilino era un hombre llamado Ellis Green. Se mudó de la vivienda, pero esta no había sido alquilada desde entonces. Los detectives buscan pistas que revelaran la identidad del anterior inquilino. En un vaso hallan lo que buscaban, una huella dactilar. Coincidía con la de Jim Hanson. Ahora tenían pruebas de que estaba vivo. Señor, este es... Luego, en enero de 1989, 9 meses después de su supuesta muerte, Jim Hanson, quien viajaba bajo otro nombre, fue detenido en el aeropuerto cuando regresaba de México. Actuaba de forma extraña, así que los agentes lo detuvieron y revisaron su equipaje. Hallaron $14,000 en efectivo que no declaró, algo ilegal en el país. También encontraron las identificaciones de 13 personas, incluyendo la de Ellis Green, el hombre que falleció en la oficina del Dr. Boggs. Esto probaba que había asumido la identidad de la víctima y que se benefició de su propia muerte. Fue arrestado. Con la captura de Hanson y los electrocardiogramas alterados, la policía también arresta a Boggs. Tenían pruebas de que conspiró para cometer fraude a la aseguradora. De hecho, hallan evidencia de que él y Hanson habían cometido fraude en el pasado. Buenas noches. Gracias. Junto con John Hawkins, ambos prepararon accidentes de tránsito para cobrar el dinero del seguro. Boggs era el doctor que firmaba sus reclamos médicos. Pero ¿había suficiente evidencia para probar que Boggs asesinó a Ellis Green como parte del plan? Sin un cuerpo, sería difícil crear un caso. Boggs afirmó que su plan era robar un cuerpo de la morgue, pero eso fue imposible. Luego los cómplices dijeron que por coincidencias se encontraron con el cuerpo de Ellis Green poco después de morir. Aunque la historia sonaba ilógica, Boggs retó a la fiscalía a que probaran que mentía. El sargento de policía John Perkins tuvo que convertir una estafa a la aseguradora en un caso de homicidio. Jim Hanson, el hombre que fingió su propia muerte, y Richard Boggs, el doctor que lo ayudó, ya estaban en custodia. Perkins estaba ansioso por reunir la evidencia y resolver el caso, pero no había señal de John Hawkins, el beneficiario que huyó con el $1,000,000 del seguro. Además, todavía no tenían suficiente evidencia para probar lo que sospechaban, que el Dr. Boggs asesinó a Ellis Green para hacerlo pasar como Jim Hanson. Necesitábamos que alguien observara toda la evidencia que teníamos, como el informe de la autopsia y las muestras, los contenidos estomacales hallados en la autopsia, y que los analizara desde un ángulo diferente, que mirara las fotos, que nos diera pruebas de que no murió de causas naturales. Y el hombre que llamamos fue el doctor Michael Baden. Michael Baden es el director ejecutivo de la unidad forense en Nueva York. También es experto en las señales que la muerte deja en un cuerpo. Trabajó con los comités que investigaron las muertes de John F. Kennedy y Martin Luther King Jr. En el caso de Ellis Green, Baden tenía muestras de corazón, pulmones e hígado, y las fotografías que se tomaron poco después de la muerte de la víctima. Con esta evidencia, Baden determinó 2 hechos sin dudas. El primero fue que Green no sufría del corazón, y lo segundo fue que su piel, que no tenía marcas, estaba azul cuando murió,
una indicación de falta de oxígeno. A partir de estos hechos, Baden llegó a una conclusión. Green fue asfixiado. A excepción de un color azul, la asfixia no deja marcas si no hay signos de lucha. Su diagnóstico se hace al eliminar otras posibles causas de la muerte. Es un diagnóstico por descarte. Con una herida de bala no hay descarte ya que hay un agujero en el cuerpo. Una puñalada o un golpe con un bate de béisbol dejan marcas en el cuerpo que podemos ver en la autopsia. Pero si algo es colocado en la nariz o boca y la persona muere porque no puede respirar, se quita el objeto, una mano o almohada. No hay señales específicas en la autopsia de que la víctima fue asfixiada. La evidencia bastó para convencer al jurado de que los tres hombres planearon juntos el crimen y que Boggs, el doctor, en realidad era un asesino. Estos tres sujetos conocían el crimen. Probablemente lo hicieron varias veces antes y habían logrado diferentes formas de cometer fraude a las aseguradoras. Y esta vez el plan era que alguien muriera. Esa persona tenía que ser Jim Hanson. Y la única forma para lograrlo era con un doctor, y ese doctor era Boggs. La policía cree que Boggs eligió a Ellis Green en un bar, el último lugar donde fue visto. Le compró varios tragos para que fuese más dócil. El nivel de alcohol en la sangre de la víctima estaba por encima de lo permitido. ¿Lo lograste? Bueno, vamos. Vamos. Luego Boggs lo llevó a su oficina. Para evitar que la víctima se defendiera, Boggs pudo haber usado un arma paralizante en él. Luego asfixió a la víctima sin que ésta opusiera resistencia. Perkins cree que la determinación del forense en resolver el asesinato hizo que ganaran el caso. Sentí que el testimonio del Dr. Baden en este caso fue como estar en el último inning, ir perdiendo por 2, pero con las bases llenas. Y luego el Dr. Baden hizo un enorme home run para nosotros. En 1990, Richard Boggs fue hallado culpable de asesinato y fraude. Fue sentenciado a cadena perpetua sin libertad condicional. 3 años después, luego de una búsqueda mundial, la policía encontró a John Hawkins en la isla de Cerdeña. ¡Manos arriba! En 1995, tanto él como Melvin Eugene Hanson fueron hallados culpables de fraude, robo y complicidad para asesinar. Hanson recibió cadena perpetua. Hawkins recibió de 25 a perpetua. La labor de los forenses impidió que Jim Hanson y sus cómplices se salieran con la suya. Pero aunque un crimen sea ingenioso y macabramente simple, la ciencia forense para resolverlo es igual de compleja. En la noche del 27 de noviembre de 1992, justo después de las 9:30 de la noche, un conductor denunció lo que parecía un accidente en una autopista de Hawái. La policía encuentra una camioneta en el sentido contrario. Al parecer, había perdido el control. El oficial reconoce al dueño de la camioneta, Ken Mattison, un sargento de la policía. Ken estaba alterado. Su esposa Yvonne no estaba bien. Ken la atendió en la camioneta hasta que llegó ayuda. Había perdido mucha sangre. Por una extraña coincidencia, Yvonne Mattison fue la enfermera que ayudó en el nacimiento del primer hijo del oficial semanas antes. Los paramédicos la suben a la ambulancia para llevarla al hospital de Hilo.
El mismo lugar donde trabajaba fue donde falleció. Cuando los compañeros de Ken Mattison se enteraron del incidente, fueron a verlo al hospital. Mattison dijo que la muerte de su esposa fue un terrible accidente. Ella conducía el auto cuando empezaron a discutir. Todo se salió de control. Enfadada, Yvonne saltó de la ventana mientras la camioneta estaba en movimiento. Ken dijo que trató de controlar el vehículo y luego fue a buscar a su esposa. Allí fue cuando la atropelló. Yvonne y Ken Mattison se habían divorciado, pero decidieron darle a su matrimonio una segunda oportunidad. Parecía funcionar esta vez a pesar de sus diferencias. Pero la tragedia lo destruyó todo. Según la policía de Hilo, cualquier accidente que resulte en muerte es un homicidio por negligencia. Por el incidente, Mattison recibiría una multa de un máximo de $1,000 y 1 año en prisión. Fue el lunes. También podía ser multado por $100 y cumplir 100 horas de servicio comunitario. Pero al menos conservaría su placa. Él no protestó por los cargos. Como en cualquier muerte repentina, se realizaría una investigación. Era una formalidad. La muerte de Yvonne Mattison fue desafortunada y trágica, pero no había razones para dudar de la historia de Ken. Mientras se realizaba la investigación, Mattison siguió trabajando dentro de la policía. Pero después de revisar la escena, la policía de Hawái observó algunas inconsistencias entre la evidencia y la historia de Mattison. Al principio no parecía valer la pena mencionarlas. Todos los años, turistas viajan a Hawái para escapar de las preocupaciones diarias. El sol, el surf y la belleza primitiva de los volcanes ejercen una influencia liberadora. Para sus residentes, vivir en el paraíso es como estar en cualquier lugar. Hay crímenes y accidentes, y los investigadores deben determinar cuál es cuál. En Hilo, los oficiales revisan el área donde la esposa del sargento Ken Mattison perdió la vida. Encuentran poca sangre en la carretera, en comparación con la encontrada en el auto. Aunque era algo peculiar, culpan a la lluvia y al hecho de que Ken Mattison llevó a su esposa a la camioneta después de haberla atropellado. En el lote de la policía, la camioneta tenía su versión de los hechos. Que un auto involucrado en un accidente fatal fuese revisado era un procedimiento de rutina. Descartaba que hubiese defectos en el auto. La policía debía asegurarse de que el auto era seguro para conducir antes de entregarlo a Mattison. Debido a la naturaleza del accidente, el chasis del auto fue revisado minuciosamente. El investigador de la policía de Hawái, Martin Elizar, se sorprende por la falta de daños que encuentra. Sin embargo, después de revisar el exterior, fue el interior del auto lo que llamó su atención. Eché un vistazo desde afuera y vi manchas de sangre, manchas en la ventana del conductor, manchas en el plástico que cubre el tablero y el volante, manchas allí arriba. Había una gran cantidad de sangre y cabello en ese tornillo.
no había razones para que hubiese sangre en el lado del conductor. Elizar debía observar más de cerca, pero para ello necesitaba una orden. Le pide al fiscal general encargado, Kurt Spohn, que solicite una. La orden llegó justo a tiempo. Habían pasado 3 meses desde el incidente. Según Spohn, estuvieron a punto de perder su principal evidencia. Después de una inspección mecánica y de hacer todas las revisiones mecánicas y el registro, hay que devolver el auto a su dueño. Y se autorizó que el auto fuese devuelto al dueño. Por suerte, Mattison no lo había recogido. El auto estaba seguro. La autorización fue cancelada. Se emitió una orden para registrar su interior. Pero Spohn ahora se enfrentaba a la posibilidad de que la historia de Mattison fuese una mentira. Aunque tenían la camioneta, hubo otra evidencia que perdieron para siempre. Determinamos que este caso no era solamente un homicidio por negligencia. Por eso decidimos llamar a un patólogo para que realizase una autopsia. Pero en ese momento supimos que el cuerpo había sido cremado. Se realizó una autopsia al cuerpo de Yvonne 3 días después de su muerte. En Hawái, el forense también es el jefe de la policía. Se pide a un patólogo de un hospital cercano que sirviera como especialista. El patólogo fue informado de que la muerte había sido accidental, pero un patólogo se especializa en causas naturales como enfermedades. Aún así, determinó que las heridas no eran consistentes con la historia de Ken Mattison. El patólogo observó lesiones en la cabeza, brazos y manos de la víctima que no coincidían con un atropellamiento o con salir de un auto. Pero la interpretación de esas heridas estaba fuera del área de su especialización. Era el trabajo de un forense, que se especializa en muertes por causas no naturales. Pero como estaba confundido por sus hallazgos, se aseguró de fotografiar cada área de la víctima y de tomar muestras de tejido. Como la víctima había sido cremada, fue lo único que quedó de ella. Un trágico accidente se convertía en algo peor. Spohn sabía que había razones suficientes para abrir un caso de homicidio, pero sin un cuerpo, la evidencia para resolverlo podría no ser suficiente. Las fotos del patólogo y la evidencia del auto tendrían que bastar. Spohn se preparó para un inevitable escándalo público. Nadie ganaría de cierta forma. Si investigamos y hallamos que el oficial era inocente, entonces todos dirían que se ocultó la verdad porque era un oficial. Pero si resulta que el oficial era culpable y lo sentenciamos, dirán que lo hicimos ya que nos rendimos ante la presión y que es inocente. En efecto, a 6 meses de la investigación, las críticas obligaron a los jefes de Ken Mattison a colocarlo en la oficina mientras seguía siendo sospechoso. Pero la prensa difundió un extraño incidente. Un testigo que había leído sobre el caso en los diarios declaró que la noche del accidente se detuvo a ayudar poco después de las 9 de la noche. Cuando paró el auto, un hombre, posiblemente Ken Mattison, salió de la camioneta y lo alumbró con una linterna. Le dijo que no había nadie lastimado y que había llamado a la policía. Le mencionó que podía marcharse. Los investigadores sospechaban que el sujeto pudo haber interrumpido un crimen en progreso. Solo tenían que probarlo. Creo que lo que deberíamos hacer es
En Hawái, el fiscal designado Kurt Spohn se enfrentaba a la difícil tarea de investigar a Ken Mattison. Para saber más sobre la salpicadura de sangre en el asiento del conductor del auto de Mattison, le pide a un colega que busque al mejor experto en el país. 2 días después mencionó a alguien llamado Dr. Henry Lee, quien era el jefe del laboratorio forense de Connecticut. Henry Lee, quien es ahora el comisionado del Departamento de Seguridad Pública, usa las leyes de la física para aplicar las leyes de la justicia. Se especializa en hallar pistas relacionadas con la sangre. No teme ensuciarse las manos en el proceso. Como cualquier sustancia, la sangre se ve afectada por la gravedad y velocidad. Toda mancha tiene pistas únicas. Una puñalada crea un patrón de goteo. La baja velocidad del arma no impulsa la sangre muy lejos de su origen. Una bala, en cambio, crea una nube de sangre. Y los golpes producen salpicaduras grandes que pueden llegar lejos. Al examinar los extremos de cada gota de sangre, Lee puede determinar la posición de la víctima y la cantidad de fuerza empleada para causar la herida. Con esto y el tamaño de la herida, puede determinar el tipo de arma usada y deducir las circunstancias de la muerte. Lee es quizás famoso por su trabajo en el caso de O.J. Simpson. También ayudó a identificar a las víctimas en las fosas comunes en Bosnia. Ella debió haber... Apenas recibió las fotos del caso Mattison, las observó y tuvo sospechas. En realidad, creía estar viendo la escena de un crimen. Después de recibir las fotografías, hice un análisis detallado y sin dudas pensé que había algo extraño en el caso. Un crimen que se cometió dentro del auto. Con las fotografías del lado del conductor, Lee observó que la sangre al frente de la camioneta salpicó a velocidad mediana, lo que indicaba un golpe contundente. Parece que la víctima fue golpeada varias veces. Las manchas de sangre en la ventana también contradecían la versión de Mattison de que su esposa saltó del vehículo. Cuando ocurrió el incidente, la ventana estaba cerrada. Y solo en esta área había cerca de 200 salpicaduras de sangre a velocidad media. Lee tenía que ver la camioneta para hallar la trayectoria de la salpicadura. Se conectan cuerdas con cada gota de sangre para determinar su punto de origen. Resultó ser el área del asiento del conductor, a la altura de donde estaría la cabeza. Los hallazgos de Lee mostraron que las heridas fueron causadas después de que ella bajó del auto. Las fotos mostraban que las lesiones en la cabeza habían bastado para matarla. Adiós. Cuando el Dr. Lee determinó que hubo una lucha en el auto, los investigadores supieron que Ken Mattison mentía. Probablemente mató a su esposa por dinero. Si ella moría en un accidente, él recibiría $595,000. Y si moría en un accidente de tránsito, tendría $675,000. Salga de allí y coloque las manos en el auto. Salga de allí y coloque las manos en el auto. Vamos, hágalo. Baje la cabeza. Muévase. Con base en la evidencia, arrestan a Ken Mattison en su día libre. La policía reconstruye el crimen. Mientras Yvonne conducía, Ken Mattison la golpeó con un objeto contundente. O ella detuvo el vehículo, o él obtuvo el control y lo hizo. Siguió golpeándola hasta casi matarla. Las marcas en sus manos indicaban que ella se defendió.
En la oscuridad, Mattison no se dio cuenta de que dejaba manchas de sangre condenatorias para él. Después de asegurarse de que su esposa no sobreviviría, la sacó del auto y la atropelló. La colocó de nuevo en el auto y esperó que alguien se detuviera y ofreciera ayuda. Tuvimos una corazonada y muchas sospechas. No teníamos evidencia. El análisis del Dr. Lee fue lo que nos dio nuestra primera evidencia sólida. En 1995, Ken Mattison fue sentenciado a cadena perpetua por secuestro y asesinato. Podrá obtener libertad condicional en 25 años. A veces, los hallazgos de un forense cuentan solo parte de la historia. Cuando eso ocurre, criminalistas como el Dr. Lee les dan una voz a las víctimas que han sido silenciadas para siempre. La víctima muere, no testifica. La evidencia habla por ella. El simple pero macabro crimen de Mattison quedó al descubierto por detalles forenses con los que él no contaba. Pero ¿será que la misma ciencia que revela los asesinatos también puede probar que no hubo un crimen? En Nueva York, expertos esperaban que sí. El pueblo de Monksville, en el centro de Nueva York, es uno de esos lugares tranquilos y pintorescos que pasan desapercibidos por aquellos conductores que van rápido. En junio de 1990, se convirtió en un campo de batalla para el soldado menos sospechoso. Los problemas empezaron en una deteriorada granja en las afueras del pueblo. Delbert Ward, de 59 años, se despertó para ordeñar a sus vacas. Había tratado de despertar a su hermano William, pero no se movía. William no se sentía bien. Delbert pensó que lo mejor era dejarlo dormir. Ese día se encargaría de los quehaceres. Los 4 hermanos Ward eran tranquilos y sencillos. Pasaban todo el día en su granja. Era su universo, todo lo que tenían y entendían. Solitarios e infantiles, los hermanos incluso compartían la cama, probablemente desde la niñez. William, el mayor, era el más listo y fuerte. Era el líder. Delbert era su mano derecha. Los otros hermanos, Roscoe y Lyman, en ocasiones los ayudaban. Pero ese día, el 6 de junio, Delbert estaba solo. Después de terminar con los quehaceres, no pudo despertar a William. William, William. Algo estaba mal. Roscoe, Lyman. Delbert llamó a sus hermanos. Los hombres no sabían qué hacer. Como los Ward no tenían teléfono, Delbert y Roscoe fueron a la casa de un vecino para pedir ayuda. Su hermano Lyman se quedó con William hasta que ellos regresaran. 20 minutos después de pedir ayuda, los oficiales y el forense fueron a la granja. El cuerpo de William fue examinado. No había señales de un crimen. Parecía que William había muerto tranquilamente mientras dormía. Su cuerpo fue llevado a la oficina del forense y la policía interrogó a los otros 3 hermanos. Los días siguientes, los hermanos trataron de seguir con su trabajo. No sería fácil sin su hermano Bill.
Pero la vida de Delbert se complicaría mucho más. Sus problemas apenas empezaban. En la autopsia, la asistente del forense tomó muestras de tejidos y notas detalladas. No había señales de enfermedades en el informe, pero había algo inusual: unas hemorragias diminutas en los ojos, boca y tráquea de William. Estos puntos, llamados petequias, pueden tener muchas causas. A menudo son producidos por asfixia. La asistente del forense no podía declarar que la muerte había sido natural. En el certificado fue declarada como pendiente hasta nuevos análisis. Se llama al fiscal de distrito y se le informa que el caso era problemático. Allí fue donde la comunicación empezó a romperse. El mensaje también fue enviado a la policía, y las sospechas sobre las hemorragias se volvieron ininteligibles en la llamada. La posibilidad de un homicidio se convirtió en certeza. Delbert fue llevado a la estación para ser interrogado. Fue interrogado por 4 horas. ¿Es cierto que tuvo algo que ver con la muerte de su hermano? El interrogatorio no fue grabado. Estoy respondiendo sus preguntas. Según el abogado Ralph Cognetti de Albany, Nueva York, Delbert estaba confundido por toda la atención. Solo quería regresar a la granja, así que estuvo dispuesto a decir cualquier cosa. Firmó la confesión. Le dijeron, dinos lo que queremos y te dejaremos ir, pero no lo dejaron ir a casa después de confesar. Y si tienen la oportunidad de leer la confesión, verán que parece un discurso de Harvard. Se darán cuenta de que Delbert no dijo eso. Traje comida. Pero la confesión, junto con los resultados de la autopsia, bastó para arrestar a Delbert. Luego, el gran jurado lo acusó de homicidio en segundo grado. Para la gente de Moundsville, de 400 personas, era un absurdo que Delbert hubiese matado a su hermano. Creían que el Estado estaba equivocado. Cuando se declara su fianza en $10,000, todo el pueblo contribuyó y reunió el dinero en unas horas. La bondad de los vecinos y el aprieto de Delbert Ward aparecieron en un artículo del New York Times. Las bases para apoyar a Delbert crecieron. Un amigo de los Ward pidió a Ralph Cognetti que los ayudara. Con base en su conversación con Delbert, Cognetti se convence de la inocencia de su cliente. Una revisión de las pruebas indicó que los cargos se basaban más en la confesión que en la evidencia física analizada en la oficina del forense. Mientras Cognetti organizaba su defensa, recibe una importante llamada. El sujeto se identificó como Cyril Weck. Cognetti no reconoce el nombre. Este señor llamó y dijo que era un patólogo forense de Pittsburgh y que había leído el artículo, la historia sobre los hermanos y que estaba dispuesto a ver la evidencia sin ningún costo. La reputación del Dr. Cyril Weck se extiende más allá de la oficina del forense en Pittsburgh, donde trabaja como jefe patólogo forense en Allegheny. Ayudó a los investigadores en el caso de Robert Kennedy y fue especialista en el caso de Elvis Presley. Además de ser forense, Weck también tiene un título en Derecho.
Leyó el artículo sobre el caso Ward en el New York Times y le llamó la atención. Pidió el archivo del caso de William Ward. Después de observar el archivo con el informe de la autopsia, lo primero que pensé fue que era inadecuado para cualquier forense concluir que se trató de muerte por ahogamiento causada por asfixia. No era esa una conclusión adecuada para un diagnóstico así. Con las notas originales de la asistente forense, Weck realiza un diagnóstico más común. William Ward murió de un ataque al corazón, la causa de muerte número 1 en hombres de su edad. Los hermanos Ward les dijeron a las autoridades que William no se sintió bien por años, pero se negó a ver a un médico. Sus síntomas coincidían con una enfermedad cardiovascular, lo que apoyaba la teoría de Weck. Pero la fiscalía creía que la enfermedad de William podía ser el motivo de su asesinato. ¿Delbert Ward mató a su hermano William? El estado de Nueva York decía que sí. Según su teoría, Delbert asfixió a su hermano para librarlo de su deteriorada salud. Aunque pudo ser un acto de bondad, seguía siendo un asesinato. La fiscalía señala la extraña conducta de Delbert el día de la muerte de William. Como no pudo despertar a su hermano como siempre hacía, fue a hacer sus quehaceres. Para la fiscalía, esa falta de preocupación era incriminatoria. Para Ralph Cognetti, se trataba de la realidad de vivir en una granja. La fiscalía insistió en ese punto. ¿Cómo alguien que se preocupaba por su hermano podía ir a ordeñar vacas? Lo que surgió en el juicio y que el jurado sabía, ya que había 2 granjeros en el jurado, era que si no se ordeña una vaca cuando debe ser ordeñada, ésta se enferma. Cognetti y Cyril Weck se mantuvieron con la idea de que William murió de causas naturales, pero debían probarlo. La víctima había sido enterrada. Lo único que tenía Weck eran los registros de la autopsia, los mismos registros que, según el Estado, no mostraban nada inusual además de las petequias. Pero Weck no los vio de esa manera. Sabía que tenía lo que necesitaba para probar la inocencia de Ward. De acuerdo con las muestras de tejidos analizadas en la autopsia, justo con los registros del forense, el corazón de Ward había crecido y sus arterias coronarias estaban 20% bloqueadas. Su pulmón derecho estaba deteriorado y pesaba el doble que su izquierdo. Su hígado y vaso también estaban hinchados. Ellos dicen que fue asfixia, pero eso no fue lo que ocurrió. Si no cambiaba drásticamente sus hábitos, una muerte por fallo cardíaco era inevitable para William. Pero Weck debía refutar el alegato de la fiscalía de que fue asesinado para aliviar su sufrimiento. Aunque Weck solo tenía fotografías y muestras de tejido para trabajar, se valió de su vasta experiencia en otros casos donde examinó los cuerpos directamente. Observó las petequias, las hemorragias encontradas en los ojos y boca de la víctima. Para el Estado, estos eran signos de estrangulamiento. Eclipsaron otros síntomas. Si bien es cierto que las petequias pueden indicar asfixia, no bastan para probarlo sin lugar a dudas. A menos de que una persona esté incapacitada antes de ser asfixiada, el cuerpo suele mostrar señales de lucha, pero con William Ward no fue así. 5 heridas cerca de la boca y en la lengua. No había heridas en el cuello, tampoco evidencia de fluidez en la sangre. La sangre tampoco tenía color azul y no aspiró contenidos gástricos como pasa en la lucha. No teníamos nada de eso. Para la defensa no había evidencia de un crimen. William murió de un ataque al corazón mientras dormía.
La acusación fue el resultado de una serie de malentendidos que se salieron de control. Tomas el incidente visto por una persona y lo difundes a una segunda y tercera, y cuando llegas a la sexta o décima notas que la historia ya no se parece en nada a la historia original, a la versión original. Como era una tercera persona, Weck era inmune a la idea preconcebida de que Delbert era un asesino. Al mirar el caso desde otra perspectiva, obtuvo la libertad para Delbert. El 5 de abril de 1991, Delbert Ward fue liberado de todos los cargos. Fue casi como una bomba. Empezó con algo pequeño y al final del juicio él se convirtió en lo que es una leyenda, especialmente en este lugar. Cyril Weck cree que la situación en la que se encontró Delbert Ward no es inusual. Ha visto muchos casos que fueron mancillados por las conclusiones incorrectas de un forense, la precipitación de un investigador o un simple malentendido. Por desgracia, esos errores suelen combinarse. Trabajamos constantemente con detectives de homicidios, con la policía y con fiscales. Oímos sus versiones, consciente e inconscientemente, esas versiones se arraigan. La mente empieza a trabajar y uno tiene sus propias opiniones. Al final, tus opiniones encajarán por completo con esas otras versiones. Sin importar cuán misteriosa o sospechosa una muerte puede parecer, la verdad es revivida en el laboratorio. Cada día, las habilidades del médico forense, los patólogos y los criminólogos prueban que el testigo más importante en un crimen es la víctima. Algunas de las escenas de este programa han sido reconstruidas, incluida la representación de ciertas investigaciones forenses. ...765 código 6. Las pistas reunidas en el homicidio desafían las presunciones de los investigadores. La evidencia los obliga a buscar al asesino en el lugar menos pensado. Un cuerpo imposible de identificar es abandonado en una autopista de Texas. Los investigadores deberán recorrer un largo camino antes de reunir las pistas suficientes para atrapar al asesino. Una mujer joven desaparece. Los detectives deben reconstruir el caso de una persona desaparecida a partir de una camisa destrozada y un fragmento de plástico. Los grandes crímenes muchas veces son esclarecidos a partir de los indicios más pequeños. Todos los criminales se llevan u olvidan algo en la escena del crimen. La ciencia forense es la encargada de reconstruir un caso examinando cada vestigio de culpa. Los nuevos detectives. Casos estudiados por la ciencia forense. Hoy, vestigios de culpa. Al nordeste de Atlanta se encuentra la ciudad de Sugar Hill, Georgia. Una pequeña urbe de unos 5.000 habitantes, pero que se vio envuelta en los problemas de una gran ciudad. En la mañana del 16 de abril de 1993, el propietario de un taller halló un auto abandonado en su playa de estacionamiento. Cuando miró en su interior, descubrió un terrible crimen. Sobre el asiento yacía el cuerpo sin vida de una mujer. Oficiales del Departamento de Policía del Condado de Gwinnett se hicieron presentes. Por la posición del cuerpo y la dirección de las manchas de sangre, era claro que la mujer había recibido un disparo en la cabeza. Su bolso no estaba en el auto. La policía no halló ninguna identificación, ni tampoco a algún sospechoso. Pero la evidencia indicaba un motivo. El asistente del jefe de policía, John Latty, creyó que era un fallido robo de auto.
La llave estaba en contacto, pero el motor no estaba en marcha. Las ventanillas estaban cerradas, pero la suya estaba baja y tenía colocado el cinturón de seguridad. En un crimen no premeditado como el robo de un auto, el criminal deja pocos indicios. La policía incluso no sabía por dónde comenzar. Todo cambió con la llegada de un hombre llamado Michael Thompson. Cuando conducía su auto en las proximidades, advirtió el tumulto. Entonces vio el auto, parecía el de su madre. Para Latty, la llegada de Thompson era mucho más que una coincidencia. Nos llamó la atención que se presentara en la escena del crimen al mismo tiempo que nosotros. Además, tenía un pasado sombrío, tenía un gran prontuario, estaba sospechado por tenencia de drogas y, por lo tanto, las sospechas preliminares recayeron sobre él. Michael Thompson confirmó lo que había indicado la matrícula del vehículo. La víctima era su madre, Imogen Thompson, de 53 años. Cuando la policía investigó el pasado de Thompson, supo que su madre había llamado a la policía a principios de abril para informar de un robo. El oficial de policía del condado de Gwinnett, Michael Chappell, respondió a dicho llamado. Se le dijo que 7 de los $15,000 que la víctima tenía ocultos detrás de su armario habían sido robados. Michael Thompson no lo sabía, pero Imogen le dijo a Chappell que pensaba que su hijo podría haber robado el dinero. Contaba con el oficial Chappell para atrapar al ladrón y, si fuera posible, hallar su dinero. Ante su requerimiento, le mostró el dinero que quedaba. Probablemente rondaba los $7,000. Y todo el dinero estaba en billetes nuevos de $100. El oficial Chappell aseguró a la víctima que el dinero podía ser hallado fácilmente porque eran billetes nuevos marcados con números correlativos. Después del asesinato de Imogen Thompson, la policía descubrió que el resto del efectivo había desaparecido de su inusual escondite. Pensaron que Thompson podría haber matado a su madre por el dinero. Solo tenían que probarlo. La autopsia revelaba que la víctima había recibido 2 disparos en la cabeza a corta distancia con un arma de grueso calibre. Alguien en los alrededores debió oír los disparos. La policía colocó barricadas para interrogar a los conductores sobre lo que recordaban de la noche anterior. Hallaron un inusitado número de testigos potenciales. Imogen Thompson había sido asesinada el 15 de abril. Suele haber mucho tránsito en las inmediaciones de la escena del crimen. Muchos de ellos lo recuerdan porque el tránsito era muy lento y dijeron haber advertido un vehículo detrás del de la víctima. Todos ellos afirmaron que parecía ser un vehículo de la policía. No solo era un patrullero, sino que era uno de los patrulleros de la policía del condado. ¿Era un tipo específico de auto? Se trataba de un patrullero, sin duda. Podíamos entonces determinar que era uno de los nuestros. Los testigos situaban el auto de policía en la escena del crimen entre las 9:30 y las 10:30 de la noche. Muchos dijeron ver cómo el auto de la víctima se había apartado de la carretera. Esa inquietante revelación alejaba las sospechas del hijo de la víctima. A medida que se presentaban más testigos, la policía tuvo que considerar la terrible posibilidad de que el asesino era uno de los suyos. Comenzó la investigación en el departamento. Los detectives sabían que el oficial Michael Chappell había respondido a la denuncia de robo de la víctima 2 semanas antes. Cuando el jefe Latty buscó el informe de Chappell, no pudieron hallarlo. Chappell fue interrogado al respecto. La razón de no haber archivado el informe del robo parecía creíble. Por supuesto, él explicó que era un caso ordinario y que no había querido molestarlo con un informe escrito. Entonces le dije que sería mejor recoger la información. Mientras Chappell preparaba el informe atrasado, los detectives interrogaron a las amigas de la víctima. Dijeron que a Imogen le había conmovido el interés personal del oficial Chappell por su robo. En el transcurso de las conversaciones con sus amigas, también supimos que les había dicho que el oficial Chappell estaba preocupado por ella y que había advertido que la seguía
en varias ocasiones. Creía que estaba preocupado y que cuidaba de ella. Para los detectives comenzaba a verse como si el ángel guardián albergara en el corazón sus propios intereses. Pero no tenían evidencia que apoyara esta teoría. Chappell tenía una coartada para el momento del asesinato. Dijo haber ido a la estación de bomberos a ver televisión entre las 8 y las 10:30 de la noche. Sin embargo, los interrogatorios en la estación de bomberos no mitigaron las sospechas. Sus amigos coincidían en que Chappell se había hecho presente en la noche del 15, pero no podían asegurar a qué hora se había ido. La coartada de Chappell era poco consistente. Incluso parecía haber tenido la oportunidad de cometer el crimen. La investigación de sus antecedentes reveló un posible motivo. Antes del asesinato, Chappell estaba sumamente endeudado. Después del asesinato, los acreedores le dijeron a la policía que había pagado lo que les debía con crujientes billetes de $100. Pero esto nunca fue suficiente para convencer a uno de los hombres más puntillosos del condado de Gwinnett. Los detectives necesitaban más pruebas para proceder a su arresto. Debían tener la absoluta certeza. Los investigadores pronto supieron que la víctima pudo haber hallado su muerte en una cita. Tuvimos una entrevista con una de las amigas íntimas de la víctima y esta última le había mencionado que debía encontrarse con el oficial Chappell esa misma noche, quien le había dicho que llevara su dinero porque había recuperado parte de él y así podría comparar los números de serie para poder recuperar el resto. ¿Mató el oficial Michael Chappell a Imogen Thompson a sangre fría? Para averiguarlo, se ejecutaron órdenes de registro del casillero y la cajuela de su patrullero. Las pertenencias de Chappell fueron ingresadas como evidencia y examinadas detenidamente. Su impermeable fue enviado al laboratorio y examinado para hallar cualquier rastro de evidencia. Las pruebas de cantidades ínfimas de sangre fueron positivas. Las manchas habían sido efectuadas como si se hubiese salpicado sangre a gran velocidad. Cuando una bala impacta contra un cuerpo, dicho impacto crea una fina llovizna de fluidos que a menudo salpica el arma y a quien la dispara. Mientras tanto, la vista aguda de la encargada de un lavadero de autos proporcionó a los detectives otra pista. El oficial Chappell estuvo en el lavadero el día que descubrimos el cuerpo de la víctima e hizo lavar su auto un patrullero de la policía y también supimos que había pagado por el lavado de su auto con un billete de $100. Su patrullero fue llevado al laboratorio para examinarlo en busca de cualquier evidencia potencial que el lavado no hubiese quitado. Una cinta adhesiva fue utilizada para levantar cualquier cabello o fibra dejados por la víctima. Una mancha en el tapizado requería una inspección más detallada. Jennifer Archer, de la Oficina de Investigaciones de Serología y Unidad de ADN de Georgia, había comenzado con ventaja su trabajo. Cuando recibí la llamada del departamento de policía, ellos indicaron que habían efectuado una prueba llamada luminal. Esta prueba indicó que existía una posibilidad de que hubiera una mancha de sangre en el apoyabrazos del asiento del patrullero. Archer analizó una muestra del apoyabrazos para ver si la mancha era realmente de sangre. Cada muestra fue tratada con diferentes productos. Frotó la tela con 2 hisopos húmedos. Cada hisopo había sido tratado con diferentes químicos. Ambos hisopos cambiaron de color, confirmando la presencia de sangre. ¿Era sangre humana? Los científicos también tienen una prueba para ello. Una gota de sangre desconocida es agregada a una muestra de antisuero humano, una enzima que reacciona con las proteínas que solo se encuentran en la sangre humana. La jeringa introduce la sangre en el antisuero.
Si la sangre es humana, aparece una línea blanca. La sangre hallada en el patrullero y en el impermeable era humana. Solo una prueba de ADN podía vincular las manchas de sangre con Imogen Thompson. La sangre fue colocada en un medio gelatinoso y sometida a una prueba RFLP. En este proceso, una moderada corriente eléctrica separa los fragmentos más largos y más cortos de ADN dentro del patrón genético del donante. Gracias al análisis, los patrones en el ADN de la víctima se parecen a la muestra tomada del apoyabrazos. El análisis por computadora confirma la equivalencia. La posibilidad de compartir un patrón genético es una en 10.000 millones. Los detectives construyeron una cadena ininterrumpida de evidencias entre el impermeable de Chappell, su vehículo y la sangre de Imogen Thompson. Con la evidencia de la ciencia forense, se aclaran los eventos que conducen al asesino. El 15 de abril, Chappell arregló un encuentro con la víctima para robarle el dinero que había dejado el ladrón. Cuando la víctima abrió su bolso, Chappell le disparó. La mayor parte de la evidencia incriminatoria en el abrigo y en el patrullero era apenas perceptible a simple vista. Pero la ciencia forense presentó estos vestigios como prueba ante la corte. Realmente la única pieza clave de la evidencia fue la prueba de ADN. No existen dudas al respecto. Es una evidencia muy poderosa, aunque tal vez mucha gente dudaba de que el oficial Chappell estuviera involucrado y que pudiese haber cometido ese crimen. Y las pruebas demostraron lo contrario, porque se necesitó una evidencia tangible para vincularlo con la sangre de la víctima. Como siempre, la última prueba de la evidencia forense tiene lugar en el recinto de la corte. Después de 18 horas de deliberación, el jurado declaró culpable a Michael Chappell. Pero recibió más clemencia de la que él tuvo con la víctima. Fue sentenciado a reclusión perpetua, la pena más severa acordada por la ley de Georgia, fuera de la pena de muerte. Chappell disfrazó su crimen para que pareciera un fallido robo de auto. Otros asesinos intentan ocultar sus crímenes deshaciéndose del cadáver. Las carreteras que conducen a Houston son tan bellas como la ciudad misma. Pero el 27 de marzo de 1992, unos recolectores de residuos en una autopista de las afueras tropezaron con un desagradable descubrimiento. ¿Qué hallaste? ¿Una TV? ¡Wow! ¡Una TV! Al principio parecía una caja ordinaria. A ver. ¡Vamos! Pero cuando levantaron las solapas, se hallaron en presencia de un improvisado ataúd. ¡Oh, qué es esto! ¡Oh, Dios! ¡Oh, apesta! Dentro yacía el cadáver descuartizado de un ser humano. La División Homicidios del Departamento de Policía de Houston envió una unidad forense al lugar. Los técnicos registraron el borde de la carretera en busca de evidencia. La víctima llevaba muerta varias horas. Descuartizar el cuerpo pudo derramar mucha sangre. Pero ni una gota de sangre o cualquier otro indicio fueron descubiertos en los alrededores. El sargento Mike Peters creía más en la evidencia dejada en cualquier otro lugar. No se trataba de la verdadera escena del crimen, solo fue el lugar donde la víctima fue depositada por el asesino después de haber cometido el crimen. La policía dependía del contenido de la caja para llegar al asesino. Además del cuerpo, no contenía mucho más. Solo una vieja manta.
En el laboratorio, los investigadores intentaron identificar a la víctima. Pero todo lo que tenían era el torso. Y debajo de él, su brazo derecho. La policía dependía de los restos parciales para reconstruir la historia completa. Determinaron que la víctima era una mujer de alrededor de 20 años. La autopsia reveló que estaba encinta. Los investigadores intentaron confrontar sus impresiones dactilares, pero no estaban registradas. El sargento Peters esperaba tener mejor suerte con los informes de personas desaparecidas. Solo la noche anterior, la policía había recibido la denuncia de un hombre llamado Oscar Reyes. Dijo que su esposa, Cecilia, no había regresado de su trabajo en una tienda de licores. La policía halló a Reyes y a la compañera de trabajo de su esposa repartiendo volantes con la foto de la desaparecida. Oscar Reyes pudo identificar el torso de su esposa por una cicatriz quirúrgica en su cuello. Su esposa había sido hallada, pero su asesino aún estaba suelto. Fue el lunes pasado, por la mañana. ¿Sabe cuál pudo haber sido el motivo? Los investigadores tenían que considerar la posibilidad de que Oscar Reyes hubiera asesinado a su esposa. Los detectives lo interrogaron y registraron su casa en busca de signos de violencia. Si Cecilia Reyes hubiera sido asesinada allí, habrían hallado una gran cantidad de sangre. Nada fue detectado. Con Oscar Reyes fuera de la lista de sospechosos, los investigadores tenían que hallar otras pistas. Hola, ¿cómo está? Fueron a la tienda donde trabajaba Cecilia. Necesito hacerle unas preguntas. El encargado dijo que la vio por última vez la noche anterior cuando regresaba a su hogar. Sus compañeras la describieron como una mujer alegre y de buen corazón, sin enemigos conocidos. Pero tenía un admirador no deseado. Hola. Un hombre llamado Gerardo Márquez de vez en cuando merodeaba la tienda. Dijeron que le gustaba cortejar a las mujeres, especialmente Cecilia. A menudo le llevaba presentes, aunque ella los rechazaba. La policía hizo una visita a Gerardo Márquez, que vivía a pocos kilómetros de la tienda de licores. Tenía 36 años, trabajaba medio tiempo construyendo cercas y tenía una novia. Se mostró apenado cuando supo de la muerte de Cecilia Reyes. Difícilmente parecía el tipo de monstruo capaz de matar y descuartizar a alguien. No dudó en permitirle a la policía registrar su departamento. Cuando se le interrogó acerca de los rasguños en su rostro, Márquez le dijo a la policía que se había lastimado trepando una cerca. Sus explicaciones parecían creíbles. Sus modales eran totalmente correctos. Luego se hallaron rastros de sangre en el lavabo del baño. Márquez dijo que se había cortado. Los detectives llegaron a la conclusión de que si el cuerpo hubiera sido descuartizado aquí, mucha más sangre debería haber sido derramada. La identidad del asesino y la escena original del crimen seguían siendo un misterio. En el laboratorio criminal del Departamento de Policía de Houston, los técnicos buscaban indicios que esperaban pudieran conducirlos a otros sospechosos. Rastrearon la caja hasta una fábrica que se hallaba en el mismo vecindario que Márquez, pero la pista no prosperó. La atención se centró en la manta en la que había sido envuelta la víctima. Aunque libre de sangre, podía esconder otras pistas. Cabello, fibras y otros rastros de evidencia fáciles de olvidar son a menudo más reveladores que una mancha de sangre visible. La criminalista Raiden Hillman la examinó. Había muchas áreas que parecían como manchas, pero tenían una forma particular que indicaba que tal vez un mueble había sido apoyado sobre la manta y lustrado o pintado sobre ella. Midió las marcas de las manchas oscuras. Las patas del mueble que había reposado sobre la manta formaban un rectángulo de 35.5 centímetros de ancho por 63.5 centímetros de largo.
Mientras tomaba las medidas, también advirtió diminutas plumas alojadas en la trama de la manta. Las envió para su análisis. En un caso con pocos indicios, los detectives hacen lo máximo con lo que tienen. Pidieron a la novia de Márquez que fuera a la central de policía para otro interrogatorio. Ella mencionó que Márquez tenía una manta manchada con pintura. Es un error. No la había visto últimamente. La manta parecía vincular a Márquez con el crimen. Pero los detectives debían estar seguros de que se trataba de la misma manta mencionada por la chica. La distancia entre los puntos de pintura proporcionaría la respuesta. Con estas medidas, el sargento Steve, Shirley y yo fuimos a la casa de Márquez y medimos la distancia entre las patas en la base del escritorio y medían igual que las marcas en la manta. Las manchas oscuras en la manta coincidían con las dimensiones del escritorio de Márquez. Luego, Hillman tuvo que asegurarse que las marcas provenían del escritorio. Siguiendo el rastro de la evidencia, dedujo que si el escritorio dejó su marca en la manta también debió dejar sus huellas en el escritorio. Tenía que haber fibras de la manta adheridas debajo de las patas del mueble y el asesino debió llevarla al lugar donde había cometido el crimen. La teoría de Hillman sobre las fibras pronto fue dada como cierta. Los investigadores hallaron diminutos filamentos adheridos a la punta de las patas del escritorio. Los investigadores comenzaron a construir un caso contra Gerardo Márquez. Para establecer un vínculo entre la víctima y el apartamento de Márquez, Hillman utilizó un analizador de espectro infrarrojo para comparar la pintura en la manta con la pintura del escritorio. Muy bien, vamos a hacer una comparación con la pintura hallada en el apartamento. El analizador irradia luz en la muestra que la absorbe y la refleja en ciertas direcciones formando un espectro. El aparato luego mide cómo la muestra absorbe la luz y muestra las mediciones como una serie de montañas y valles. Cada sustancia tiene su propia marca espectroscópica. Observando en el espectro total podemos ver qué tipo de pintura es y también podríamos comparar esta muestra conocida con cualquier muestra desconocida. El espectro de la pintura del escritorio y de la manta se alinearon. Las pinturas coincidían. Hillman y el sargento Peters compararon las fibras del escritorio con las de la manta. Una vez más, las dos muestras provenían de la misma fuente, el departamento de Márquez. Tenía que responder algunas preguntas sobre por qué aquella manta, que estaba obviamente vinculada con la víctima, estaba ahora relacionada con su apartamento. Basándose en la información del laboratorio, los detectives creían haber hallado a su hombre. Regresaron a la casa de Márquez. Siguió cooperando y dejó en claro que estaba ansioso de que la policía resolviera el caso. Admitió que la manta era suya, pero luego de utilizarla para pintar la arrojó junto a los residuos. El verdadero asesino debió tomarla para envolver el cuerpo. La explicación era conveniente e irrefutable. Pero los investigadores tenían aún trabajo por hacer. Volvieron a examinar el baño utilizando leucobalaquita, un químico que hace brillar los restos de sangre. Iluminó sangre en la cortina de la ducha. Esas manchas no debieron ser el producto de un corte menor. Pero nuevamente Márquez tenía una explicación conveniente. Afirmó que mataba a sus pollos en la tina. Aquí es donde guardo los pollos. El freezer contenía la prueba y la probable fuente de las plumas que Hillman halló en la manta. Mientras estaban en la cocina, Márquez ofreció algo de comer a los investigadores. Gerardo Márquez estaba actuando como un hombre que era o completamente inocente o de una sangre fría total. Dado que la policía buscaba al asesino de Cecilia Reyes, depositaron sus esperanzas en la evidencia de sangre hallada en el departamento de Gerardo Márquez.
Márquez le había dicho a la policía que la sangre hallada en la cortina de la ducha era sangre de pollo. El laboratorio determinaría si Márquez estaba diciendo la verdad. Las muestras de sangre fueron examinadas con antisuero humano. Reaccionaron, probando que la sangre en la cortina de la ducha provenía de un humano y no de un pollo. Pero los investigadores no hallaron la sangre suficiente para completar todas las pruebas necesarias o para indicar que el asesinato había sido cometido allí. Sin embargo, había suficiente sangre y suficientes preguntas que justificaran otra visita a Márquez. Los técnicos se hicieron presentes para levantar la cerámica del piso del baño. El cuarto había sido fregado a fondo, pero la evidencia permanecía debajo de la superficie. Era evidente que había habido mucha sangre, la suficiente como para penetrar por debajo de las cerámicas del piso. Pruebas de la muestra revelaron que era sangre del grupo O. Tanto Márquez como su novia dieron muestras de sangre y ninguno tenía ese grupo. Pero sí Cecilia Reyes. Había estado allí. Había muerto allí. Código 6, 105 Norte. Sobre la base de la evidencia forense, Gerardo Márquez fue arrestado y acusado por el asesinato de Cecilia Reyes. La policía reconstruyó lo que probablemente le sucedió a la víctima en su última noche con vida. Al salir como siempre de su trabajo, Cecilia Reyes fue acosada por Márquez. Hola. No. Por favor, no, suéltame. ¡No! ¡Suéltame! Él la raptó y la llevó a su apartamento. Allí rechazó los avances sexuales, infligiéndole los rasguños que los detectives habían advertido en su rostro. Durante la riña, la mató a puñaladas. Para borrar la evidencia de que la víctima había estado en su casa, Márquez descuartizó el cadáver. Luego colocó el cuerpo dentro de 3 cajas de cartón. La noche del asesinato abandonó las cajas a kilómetros de su apartamento. Sin embargo, la culpabilidad del sospechoso estaba escrita con sangre. Una simple manta impulsó la investigación. Gerardo Márquez fue condenado por asesinato en primer grado y sentenciado a prisión perpetua. A menudo los asesinatos más intrincados son resueltos con las pistas más simples. La cuestión es saber dónde buscar y cómo utilizarlas. Muchos casos de homicidio comienzan con un cadáver. Este comenzó con una observación fortuita. Una camisa rasgada, oculta en el césped y una mancha oscura en el pavimento que podría ser sangre. Cuando el oficial Kenny Corcoran los advirtió un domingo después del desayuno, en una carretera en Tangipahoa, Parish, Luisiana, supo qué hacer. Llamar al detective Chester Prickett. Es lo que hay, Chester. Sangre en el pavimento, tenemos la marca de un auto. En cuanto llegó, Prickett quiso ver lo que Corcoran había hallado. Había una mancha en el pavimento. Corcoran explicó que probablemente pertenecería a un venado o un perro arrollado por un auto. La camisa rasgada era un poco más difícil de explicar. Ambos hombres coincidieron que podían indagar más sobre el asunto. Bien, haremos así. Si sabes de algo, dímelo. Lo haré, y también tú si sabes algo. Prickett era conocido como un oficial de policía meticuloso. Antes de salir de su casa, aquel domingo por la mañana, verificó si algún accidente o desaparición habían sido informados. No había nada. Solo el martes supo que una joven había desaparecido. Halló una foto de la joven en el Palacio de Justicia. Rebecca Forbes, de 19 años, estudiante de preparatoria, quien había desaparecido hacía apenas 48 horas. Tenía puesta una camisa blanca que parecía coincidir con la que había hallado el domingo. Tendré que hablar con su familia.
para saber más sobre lo que tenía puesto. Para Prickett, su desaparición y el descubrimiento de la camisa rasgada eran motivos suficientes para iniciar una investigación. ...6:30 de la tarde, sábado 28 de abril de 1990. En su casa de Dedham, Luisiana, Rebecca Forbes se preparaba para asistir al festival italiano en Independence. ¡Hey! Adiós, mamá. ¿A dónde vas? Esa fue la última vez que vio a su hija con vida. ¿Con quién? En realidad iré con unas amigas. En el festival, Rebecca conoció a un joven. Hablaron, bailaron y estaban aún juntos cuando los amigos de Rebecca le perdieron el rastro. Nadie de ellos recuerda haber oído su nombre, pero Prickett esperaba que con ayuda de la policía estuvieran en condiciones de identificarlo. Uno de los amigos de Rebecca identificó el rostro del hombre en los archivos policiales. Su nombre era Kelly Drott. Con solo 20 años era conocido por causar problemas. Había sido arrestado más de una vez por robo de vivienda. En tanto, Prickett interrogaría a Drott para verificar su versión de los acontecimientos en el festival. Antes esperaba tener el informe sobre la camisa que Kenny Corcoran había hallado. En el laboratorio criminal de Luisiana, Prickett entregó la camisa a los forenses George Skiro y Pat Lane. Les pidió que averiguaran todo lo que pudieran. El análisis de Skiro comienza con el estado físico de la camisa. Investigó lo que se llama rastros de evidencia, cabellos, fibras, cualquier tipo de material que estuviese adherido. Luego la pregunta más elemental. ¿Las manchas oscuras eran realmente sangre? Para determinarlo, Skiro llevó a cabo una serie de análisis químicos con el propósito de confirmar o descartar la presencia de sangre. Primeramente, un hisopo fue humedecido con agua destilada. La sangre se disuelve en el agua tornando la punta del hisopo marrón. Luego se agregó un reactivo llamado fenotalina. Entonces, si hay presencia de sangre, la mancha marrón comienza a tornarse verde. Luego, una gota de peróxido de hidrógeno. La sangre produce un color rosado intenso. Finalmente, Skiro llevó a cabo una prueba para confirmar su diagnóstico. Muy bien. Agregando otro químico, buscó cristales rojos de hemocromógeno, un complejo químico que solo se forma ante presencia de sangre. Y este es el paso final para probar si la sustancia es sangre. No especifica el grupo sanguíneo, solo dice si hay presencia de sangre. Para Skiro era solo el comienzo. Tendría que efectuar análisis más complejos. ¿La sangre hallada era humana o animal? Y si era humana, ¿a quién pertenecía? La obtención de respuestas urgía a medida que avanzaba la investigación. Mientras tanto, Prickett regresó a la carretera Smiling Acres, que fue declarada escenario del crimen. Sus hombres revisaron el piso en busca de algo. Cualquier cosa insignificante podía constituir una pista. Recogimos colillas de cigarrillos. La existencia de saliva en las colillas puede ser de ayuda. Hallamos un par de latas de cerveza y una botella que también puede servirnos. Y hallaron esto, una diminuta pieza de plástico transparente. Voy a remitir esto y otros efectos al laboratorio para ver si pueden hacer algo con ellos. ¿Era el fragmento de plástico solo un residuo o constituía una pista? Pasarían muchas semanas antes de que surgiera su verdadero significado. Creo que tengo una buena información. El viernes 4 de mayo, 6 días después de la desaparición de Rebecca Forbes, el detective Chester Prickett finalmente halló al sospechoso Kelly Drott. ¿Tuvo simplemente un breve encuentro con Rebecca o sabía más de lo que estaba preparado para declarar? Drott admitió haber conocido a Rebecca. Ella le había pedido un cigarrillo. Bailaron. Alrededor de las 10 desapareció en la multitud y dijo que fue la última vez que la vio.
Acompañante fortuito o no, la historia de Kelly Drott comenzaba a desmoronarse a medida que los investigadores examinaban su auto. En la cajuela no había tapete ni piso que la cubriera. Había sido arrancado. Y en la rueda de auxilio había agua, lo que nos indicaba que había lavado el auto. Y en las bisagras, debajo de las luces traseras, hallamos salpicaduras que parecían ser de sangre, diminutas manchas. Dijo que era sangre de un venado que había arrollado y colocado en la cajuela y que el animal muerto debió sacudirse dentro. Eso no tenía mucho sentido. Prickett ordenó la confiscación inmediata del auto del sospechoso. Sería también examinado por George Skiro y Pat Lane en el laboratorio. Buscaré en lugares poco comunes. Por ejemplo, si alguien intenta limpiar la sangre, ¿dónde va esa sangre? Podría haberse filtrado entre los cojines del asiento o haber ido dentro de la trampa del tapizado. Miraré en todos esos lugares fuera de lo común. Mientras seguía la investigación, Skiro comenzó a advertir sangre en lugares ilógicos para alguien que había matado a un venado. Sangre en descomposición dentro de los paneles y en el interruptor de las luces. La presión aumentaba. Skiro debía determinar el origen de la sangre. De la sangre en las manchas de la camisa y en el auto de Kelly Drott. Una vez que determinamos que se trataba de sangre humana en la blusa y sangre humana en la cajuela, el siguiente paso era determinar el grupo sanguíneo y al analizarla, pudimos determinar que la sangre de ambas muestras de la blusa y de la cajuela del auto pertenecía al grupo O. El análisis fue menos concluyente de lo esperado por Skiro. El grupo O es el grupo sanguíneo más común. Resultó que tanto la posible víctima como el posible sospechoso poseían ese grupo. Por lo que no suministró ninguna información de valor. Luego enviamos la muestra para análisis de ADN para ver si un perfil genético más específico podía ser construido. Se requerirían varias semanas para completar las pruebas de ADN. Pero antes el caso daría un dramático giro. Domingo 19 de mayo, 3 semanas después de que Rebecca Forbes fuera vista por última vez. 2 hombres que cazaban a orillas del río Tangipahoa tropezaron con un cuerpo en estado de descomposición. Por la forma en que este caso comenzó, era un misterio. Se habían hallado algunas ropas ensangrentadas en medio de la carretera. Lo siguiente fue hallar un vehículo que tenía sangre en su interior, supuestamente de venado, pero probamos que era sangre humana. Y lo último que necesitábamos para terminar de reconstruir este caso era hallar el cuerpo que pudiera vincular todos estos diferentes datos. Gene Screen, uno de los laboratorios de análisis más sofisticados de los Estados Unidos, era fundamental para conectar los elementos del caso Rebecca Forbes. El laboratorio criminal estatal había identificado la sangre perteneciente al grupo tanto de Rebecca como de Kelly Drott. Gene Screen debía profundizar dichos análisis. En nuestras células todos poseemos un código genético único e individual. Gene Screen se especializa en analizar el tejido sanguíneo para revelar su ADN. Se envió al laboratorio la sangre hallada en la cajuela de Kelly Drott y la sangre en la blusa. El laboratorio también recibió material del cuerpo en descomposición de Rebecca Forbes. Bob Childs, director de Gene Screen. El ADN es una herramienta muy útil en la ciencia forense. Es útil porque es sumamente discriminatoria en la identificación de individuos. En este caso en particular, fue muy importante porque es un caso con evidencia circunstancial y sin las pruebas de ADN, los investigadores no habrían podido vincular la sangre de la víctima con el auto del sospechoso. Cuando estuvieron listos los resultados de las pruebas, no pudieron ser más claros. Judy Floyd, científica de Gene Screen, lo explica. El ADN nos dijo que, en efecto, la sangre de la blusa pertenecía a Rebecca Forbes. Pudimos afirmarlo con un alto grado de certeza. La sangre en la parte posterior del auto del señor Drott era también probablemente de Rebecca Forbes, la víctima. Lo que el ADN no nos dice es lo que en realidad sucedió aquella noche, la cadena de acontecimientos que condujeron a ese trágico desenlace. Una pieza final de evidencia consolidó el caso contra Kelly Drott. Esa pieza de plástico de extraña forma. ¿Recuerda aquella pieza que hallaron? Era el cristal de un reloj. Sí, la pieza de cristal. Rebecca Forbes llevaba puesto un reloj de pulsera cuando su cuerpo fue hallado en el río.
El cristal roto parecía provenir del reloj de Rebecca. Parecía ajustarse a su superficie. Pero Lane necesitaba más evidencia para probar que las dos partes encajaban. En el extremo del cristal advirtió una serie de orificios en los que habían quedado adheridas pequeñas piezas cuando el cristal se rompió. Lane realizó un molde de la parte inferior del armazón para probar que las marcas en el cristal y en el armazón coincidían. Bien, en la pieza que vemos ahora a la derecha, encontraremos orificios microscópicos producidos por la superficie del reloj. Más específicamente la zona del armazón, donde el cristal en realidad debió estar adherido dentro y sobre el reloj. Ahora Lane podía efectuar una comparación detallada entre las muescas alrededor del borde del cristal y los fragmentos del plástico aún atrapados en el armazón del reloj. Dicha pieza de cristal coincidía con los pequeños cortes imperfectos que estaban adheridos en las marcas a lo largo del borde y realmente parecía ser una fractura que correspondía a dicho cristal. Con la última pieza de la evidencia en su lugar, los investigadores estaban en posición de reconstruir lo sucedido aquella noche en el festival italiano. Rebecca conoció a Kelly y bailó con él. Alrededor de la medianoche la llevó a dar un paseo en auto. Se detuvieron en la carretera Smiley Necklace, donde riñeron. Enfurecido, Kelly Drott mató a Rebecca Forbes. En este caso, obviamente la víctima murió, no puede hablar. El sospechoso no sabemos si dice la verdad cuando habla. La evidencia física no miente. Tiene la facultad de decirnos que algo sucedió en ese preciso instante en que la víctima murió. No necesariamente nos dará toda la secuencia de los acontecimientos, pero nos permite al menos evaluar el momento particular en que ocurrió el hecho. Entonces, puede oponerse a la declaración hecha por el sospechoso. El 23 de mayo, solo 4 días después del descubrimiento del cadáver de Rebecca, Kelly Drott fue arrestado. Condenado por homicidio culposo, fue sentenciado a 21 años de prisión. Bien, Kelly trabajaba como albañil en una planta procesadora de pollos y tuvo una discusión con uno de los empleados que trabajaba con él. Le dijo al sujeto días después que si no hubiese medido sus palabras estaría en el río, como esa joven que había arrojado allí. La evidencia que puede ser advertida a simple vista es vital para resolver un asesinato. Pero la ciencia forense, unida a rigurosas técnicas de investigación, saca a la luz los más pequeños indicios y hace que más asesinos sean llevados ante la justicia.